Buenas noches, yo soy la alumna Mónica Alejandra Olvera Fernández, estudiante de la carrera de licenciatura en Seguridad Pública. En esta ocasión me toca presentar mi exposición en video, que es la actividad integradora de la materia de políticas comparadas en seguridad pública y justicia penal. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de las 4 unidades y acerca de la evolución de los sistemas penales, dando por último espacio mi conclusión personal. Y bueno, como primera unidad vamos a encontrar los sistemas penales en México, que parte del sistema inquisitivo, donde sus características era que el juez mismo investigaba y juzgaba los procedimientos escritos y secretos, y eso permitía a que los procesos no fueran transparentes y legales, y pues obviamente no se respetaban los derechos ni del implicado ni de la víctima. Después viene el sistema acusatorio, donde las características combinan elementos inquisitivos y acusatorios, y la investigación puede ser inquisitiva. Eso significa que puede ser escrita, pero que va aunado con un juicio público y un juicio oral, y esto hace que se llegue a un equilibrio donde se logra eficiencia, puesto que al ser público es más transparente, y obviamente esto conlleva y trae también el respeto a los derechos de los implicados y de las víctimas. Después surge pues la reforma penal en México, donde su objetivo es la transición justamente de este sistema inquisitivo al sistema acusatorio, y esto comienza en el año 2008 y concluye en el año 2016. ¿Cuáles fueron los cambios? Bueno, pues la introducción de juicios orales y públicos que, repito, generaban transparencia, puesto que no había cosas secretas, no había cosas que no se pudieran tocar, sino que hoy en día pues se pueden recabar más pruebas, y sobre todo está esa confrontación con el implicado para realmente verificar que todo lo que está escrito sea cierto. Ajá. Entonces es muy importante también eso, esa apertura que se dio, puesto que también se generaron nuevos derechos para los implicados, no como antes, que era una acusación y era muy difícil que sacaran de esa acusación a un implicado, puesto que solamente se basaba en lo escrito y nada más. Hubo cambios, obviamente los resultados, pues mayor eficiencia, transparencia y protección de derechos humanos en el sistema judicial. Y pues que los cambios, volvemos a lo mismo, los juicios orales ahora son públicos y son orales. Vamos con la unidad 2, que nos habla de la seguridad pública, donde nos dice que la seguridad pública se refiere a las acciones políticas del Estado destinadas a la protección y a la prevención del delito. Las responsabilidades de los servidores públicos pues es el cumplimiento de la ley, donde deben de actuar con ética, con profesionalismo, donde no debe haber corrupción, donde se deben proteger los derechos de los ciudadanos, donde debe haber transparencia y rendición de cuentas, porque esto va a generar confianza y va a generar un impacto positivo en la ciudadanía hacia con las instituciones públicas y de seguridad sobre todo. Seguridad pública y el sistema penal, existe una conexión entre estas dos, porque pues obviamente la seguridad pública nos va a prevenir el delito y nos va a ayudar a combatir el delito, pero el sistema penal nos va a ayudar a procesar y a sancionar a los infractores. Prevención y justicia significa que la seguridad pública se enfoca en la prevención del delito y el mantenimiento del orden, mientras que el sistema penal pues se encarga de a través de la legislación, de hacer leyes que puedan centrar más eficazmente la justicia y que pueda haber una rehabilitación en los delincuentes. La reforma constitucional y el nuevo sistema penal. La reforma constitucional pues nos habla de que en 2008 México inicia su reforma para quitar el sistema adquisitivo y que se volviera a un sistema acusatorio. Los objetivos, tener mayor transparencia, mayor eficacia, y que exista un equilibrio entre esta justicia y obtener más derechos tanto para las víctimas
como para los implicados. Gracias a los juicios orales que introdujo esta reforma. Y nos vamos a la unidad 3, que nos habla del sistema penal mexicano, donde nos dice que el nuevo sistema penal mexicano se ha transformado de modelo inquisitivo al modelo acusatorio, buscando mayor eficiencia y transparencia en la justicia penal. Los fundamentos constitucionales, la reforma constitucional del 2008 establece que el nuevo sistema penal acusatorio y oral, plasmado en los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución. Los derechos humanos nos habla de que hay más derechos que se deben respetar por parte de seguridad pública, tanto para el implicado como para la víctima. Los sujetos del sistema penal mexicano es el juez, que es una figura que debe actuar como un árbitro imparcial, el fiscal, que es el responsable de investigar y presentar el caso contra el acusado, el defensor, que es el que representa y defiende los derechos del acusado, y la víctima, que tiene derecho a ser informada, que tiene derecho a ser invitada a participar del proceso y sobre todo protegida. Los derechos de la víctima en el nuevo sistema penal mexicano es información y participación. Esto es muy distinto a como era antes. Ahora la víctima tiene derecho a ser informada de todos los procesos y de todo lo que se conlleva y que se va haciendo durante todo el proceso, y tiene derecho a la asistencia y protección, tiene derecho a esta parte de tener una contención psicológica y de tener una protección para cualquier situación de represalias por parte del agresor o por parte de los familiares del agresor, porque muchas veces se ha visto eso, que por eso la víctima a veces tarda mucho en denunciar o no denuncia, porque a lo mejor piensa y dice, bueno, ok, a lo mejor la justicia puede llegar a capturar a la persona que está siendo responsable o que es el delincuente, pero al final y al cabo la familia se va a venir contra de mí y pues mejor no denuncio. Entonces todos estos cambios han sido muy favorables para la víctima, porque eso le da confianza y la ayuda a tomar la decisión de realizar esta denuncia. Y tiene derecho a reparación del daño. Este daño debe ser restaurado y reparado, lo que antes no se hacía. Las realidades y similitudes del nuevo sistema penal mexicano. La realidad es que aunque el sistema acusatorio ha mejorado la transparencia y protección del derecho, la verdad es que todavía las figuras de seguridad pública todavía les falta mucha capacitación para poder llegar realmente a hacer realmente todos estos procesos transparentes. Existe ya la base, pero todavía falta mucha capacitación para estas figuras públicas, para que realmente se vean cambios más contundentes en el sistema penal mexicano. Y las similitudes es que comparte características con otros sistemas acusatorios a nivel internacional, como la oralidad y la publicidad en los juicios. Como unidad 4 vamos a ver las políticas en materia de seguridad y justicia penal. Aquí vamos a ver que las políticas de seguridad y justicia penal en México se centran en fortalecer la prevención del delito y garantizar los derechos de los ciudadanos. Y comenzamos con una política legislativa donde las reformas legales pues nos ayudan a tener estas leyes modernas que nos han dado estas reformas, como la del 2008, que nos ha generado muchos beneficios, como es el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio. La política judicial, donde nos habla de que se necesita más formación y capacitación continua a jueces, fiscales, policías, defensores. Transparencia, debe haber mucha transparencia para que se implementen medidas para aumentar la transparencia y rendición de cuentas. Y la tecnología, pues es que el uso de la tecnología ayuda a mejorar esta eficiencia y accesibilidad a los procesos judiciales. Las nuevas políticas en el sistema penitenciario nos habla de una rehabilitación y reinserción. Esto habla de que debe haber un enfoque en los programas de reinserción y de rehabilitación, no nada más es en castigar, sino de poder reformar todas estas personas que están en estos centros penitenciarios.
Y también ha cambiado las condiciones carcelarias porque se han mejorado las condiciones de vida de estos reclusos y también las alternativas de prisión, porque ahora también existen penas alternativas para estos eh, delincuentes, sobre todo cuando son delitos menores. El impacto socioeconómico y político, pues aquí obviamente nos habla de que el impacto socioeconómico es que si hay mejoras en la justicia penal, obviamente esto va a generar una confianza, sobre todo para el sector empresarial, porque obviamente van a querer tomar o hacer inversiones en ciertos lugares, puesto que si hay estabilidad en la parte de la justicia y la seguridad, pues obviamente se va a desarrollar, se va a generar más empleos y eso va a generar pues una economía distinta del país. La parte política, pues el fortalecimiento de esta confianza pública de parte de la ciudadanía en las instituciones, pues genera esta estabilidad como país. Y pues la inclusión social nos habla de que las políticas de rehabilitación y reinserción contribuyen a la reincidencia y promueven la inclusión de los ex reclusos en la sociedad. Como último tema vamos a ver la evolución de los sistemas penales, donde vamos a comenzar con el Código Hammurabi como parte principal, donde nos dice que uno de los primeros conjuntos de leyes escritas que se estableció, pues eran muy estrictas y eran retributivas. Después de ahí vamos a ver lo que es la ley de las 12 tablas, que es como la parte fundamental del derecho romano, y que tenía un enfoque sistemático. De ahí nos vamos a ir a la Edad Media, donde nos habla de que existía el derecho canónico, que totalmente era la influencia, era la iglesia en el poder, en el gobierno. Después existió el feudalismo, donde la justicia se impartía pues por los señores feudales con poca uniformidad y mucha arbitrariedad. Después nos vamos a la Edad Moderna, que donde está la etapa de la Ilustración, donde había movimientos a la racionalización, donde existió este movimiento de pensadores, donde existió esa parte de racionalizar, de humanizar, y donde pues uno de los principales pensadores como Cesare Beccaria, que proponía penas proporcionadas y sobre todo la abolición de la tortura. Los sistemas penales en México empezaron con la época colonial, donde la influencia del derecho español está con una mezcla del derecho indiano y prácticas locales. Después siguió el México independiente con el Código Penal de 1871, donde el primer Código Penal basado en principios de la época tiene un enfoque punitivo. Después seguimos con el siglo XX, donde está el Código Penal de 1931, que es el que establece bases más claras y estructuradas, pero con un enfoque de retribución y poca garantía para los derechos humanos. A raíz de todo esto surge una necesidad de reformas por las violaciones de los derechos humanos, la ineficiencia, la corrupción, y a través de esta necesidad de reformas, pues llega el nuevo sistema penal mexicano, como la reforma constitucional del 2008, que es un ejemplo clarísimo de resultados de toda esa necesidad y de toda esta historia, pues surgen cambios grandes como lo que pasó en 2008 con la reforma constitucional y pues obviamente el enfoque principal de esta reforma pues es la presunción de inocencia, sobre todo respetar los derechos humanos de las víctimas y de los implicados. Y bueno, pues las características del nuevo sistema, pues los juicios orales, la justicia restaurativa, las procuradurías y las defensorías que se crearon para poder defender todos estos derechos de los implicados y de las víctimas. Y bueno, pues concluyendo con esto, mi conclusión personal es que pues la evolución de los sistemas penales en México es un viaje complejo y multifacético, donde pues está denotado con muchas etapas, muchas fases que ha pasado en nuestro país, que ha generado en anteriores décadas mucha injusticia,
por parte del sistema penal, mucha desconfianza de la ciudadanía en el sistema penal mexicano, pero que gracias a reformas como la que tuvimos en 2008, esto se va transformando y que pues obviamente falta muchísima capacitación porque aunque ya está el sistema implementado o ya están las bases, muchos de los servidores públicos aún todavía no tienen esa parte clara de la transparencia, aún todavía existe mucha corrupción interna en estos sistemas que creo que es en lo que se debe trabajar y en lo que se debe hacer un énfasis en seguir trabajando sobre estas bases que ya están, en seguir capacitando a los servidores públicos para poder recuperar esa confianza de la ciudadanía y que realmente estos cambios vayan siendo más sólidos a través del tiempo. Y bueno, con esto concluyo mi exposición de video. Muchísimas gracias, asesor. Buenas noches.